Ahí sí, ¿en dónde es que lo han dicho? Ya, entonces damos esto para que tengan ustedes un poquito más de conocimiento sobre ello, ¿no? Porque dentro, como les decía, del proceso de investigación científica, nosotros podemos aplicar alguna de estas, de este tipo de investigación. Podemos llevar a cabo estos, algunos tipos de investigación dentro de eso. Entonces tenemos este tercer grupo que dice tipos de investigación científica según el conocimiento que se tiene del objeto de estudio. Entonces aquí tenemos una investigación explicativa. ¿Sí? Vean aquí. La investigación explicativa busca establecer las causas de hechos, circunstancias o fenómenos que son objeto de estudio, ya sean físicos o sociales. Entonces aquí nosotros, como hablamos con la compañera, ¿cuál es la curiosidad? ¿Cuáles son las causas? Pues, ¿cuáles son los motivos de que se produzca cualquier fenómeno? Fenómeno es, puede ser una enfermedad, fenómeno puede ser eh, ¿cómo podríamos decir? Un fenómeno científico, el descubrimiento de un planeta. ¿Por qué se produce eso de que se descubre nuevos, nuevos planetas en el universo? Entonces, ¿cuáles son esas causas, esos hechos, esas circunstancias físicos que tienen presencia física o sociales? Los fenómenos naturales, ¿por qué se producen? ¿Cuál es la causa? Nos hemos preguntado nosotros, los fenómenos naturales. ¿Sí? Entonces ahí habla también todas estas cuestiones, habla de la capa de ozono, también habla ahí de la deforestación, etcétera. Sí, también incluso de lo que tiene que ver con la contaminación, habla de muchas cosas. Entonces esto es este tipo de investigación explicativa. Su objetivo, su objetivo es justificar por qué sucede el hecho. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede ese fenómeno? Las condiciones en que se manifiesta y las relaciones que pudiera existir entre las variables. Es un estudio más estructurado que las anteriores. Entonces, la finalidad de la investigación explicativa implica explorar, describir, correlacionar y de asociación de los fenómenos de las variables que forman parte del fenómeno. Aquí tenemos un ejemplo. El problema del abandono de los estudios universitarios. Ese es un tema, ¿no? Como ejemplo de esta investigación explicativa, el por qué. ¿Cuál es la causa? El por qué hay bastante, el índice de personas que dejan de estudiar en la universidad. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa de este hecho que se está produciendo o que se produce? Es un ejemplo simplemente. Y se hace una investigación referente a ello y aquí se tiene que explicar, ¿no? Ampliar la explicación referente a este problema de aquí. El tema de una investigación es el problema que hay que resolver. Es el problema que se presenta. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de eso. Entonces, lo que está aquí es pone un problema de tipo social, ¿no? Es un problema de tipo social. Puede haber problemas de tipo económico, problemas de tipo agrícola, y así sucesivamente. ¿Ya?
Entonces aquí tenemos la otra, esta clasificación de los tipos de investigación según el conocimiento que se tiene del objeto de estudio. Tenemos la explicativa y tenemos la descriptiva. Entonces aquí esta investigación dice, se refiere a la investigación que provee un retrato preciso de las características de la persona en particular, de una situación o de un grupo. Entonces a esta investigación descriptiva también se le conoce como investigación estadística. Si es que hacemos nosotros una investigación de algún grupo de personas en particular, ¿sí?, deben establecerse las características de esas personas, de alguna situación que se presenta, esas características de esa situación. Entonces aquí, estos estudios que se dan a través de la información descriptiva son una forma de descubrir nuevos significados, describiendo lo que existe, ¿sí?, la frecuencia de los mismos y categorizando la información. Aquí hace un resumen de la investigación descriptiva que se preocupa no solo de lo que puede ser contado, estudiado, que tiene impactos en la vida de las personas que se relacionan con estos elementos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Sí. Encontrarle un ejemplo que sería de esta investigación descriptiva. Encontrar la enfermedad más frecuente que afecta a los niños de una ciudad. Entonces, ¿cuáles son las características de esa enfermedad? ¿Por qué afecta más a los niños? Un ejemplo puede ser como el COVID, más o menos. Pueden ser, pero aquí está en relación a los niños. Tenemos nosotros, vean, las enfermedades de los niños, por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los médicos, los de las personas, los especialistas, los entendidos, ¿sí? En cuanto tiene relación al cuidado de los niños, porque están propensos a un sinnúmero de enfermedades, porque todavía ellos, según los expertos, no están con todas las defensas necesarias en el organismo. Entonces aquí lo que se busca con esta investigación, encontrar la enfermedad más frecuente que afectan a los niños de una ciudad. No estamos hablando de nuestro medio, sino de cualquier medio en el cual se presente. De una situación, como dice aquí, o de una situación. Vean acá, otro que, las características de los habitantes de América, dice. O las características de los habitantes de latinos, de los habitantes de Sudamérica. ¿Cuáles son las características de los habitantes de habla hispana de Sudamérica? ¿Sí? Entonces aquí hablamos de estamos describiendo estas situaciones. Estamos estableciendo este tipo de características, estos tipos de comportamiento, estos tipos de forma de ser de los habitantes. Si aquí nosotros podemos hacer de cada población, ¿sí?, ¿cuáles son las características de los habitantes de la región del litoral? ¿Cuáles son las características o las formas de comportamiento, de actuar de los habitantes de la región de la sierra? Y asimismo de alguna ciudad. ¿Qué tiene que ver con esta investigación descriptiva? Sí, entonces aquí vean. Solo esto es como referencia a las características, la forma de ser, ¿sí?, las condiciones establecidas de una situación, como puede ser individual, puede ser también colectiva, de un grupo dentro de eso. Nosotros tenemos, ¿por qué no hacemos un estudio de los habitantes referentes a una investigación, un estudio científico de lo que tiene que ver con
con las, estas características, sí, o estas cualidades o comportamientos, por ejemplo, de la población indígena en nuestro medio. ¿Verdad? Igual que también hay diferentes tipos de etnias indígenas. Sí. Entonces, unos que son del oriente, otros acá de la sierra son diferentes. Van a tener diferentes estilos de vida, diferentes comportamientos, diferentes características. Y estamos nosotros describiendo en la investigación estas cuestiones, estamos describiendo de cada una de estos grupos de personas de acuerdo a su región en donde están establecidos, en donde están situados ellos. Sí. Entonces aquí tenemos que decir, bueno, de la población de Otavalo, de la población indígena de Otavalo. Entonces uno de ellos son gente muy trabajadora, ¿no? Gente que es bastante trabajadora. La población indígena de Otavalo y asimismo de cualquier otra región. Estamos haciendo este tipo de investigación descriptiva. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Creo que no. Ya, pero sí están entendiendo, sobre todo en lo que tiene que ver. Aquí esta pequeña explicación de cada una de estas técnicas y el ejemplo respectivo. ¿Sí? Eso es lo importante. Aquí explicativa. Explica por qué se da el abandono de los estudios universitarios de las personas. Es un problema social, ¿no? Es una investigación social que se hace, pero es una investigación científica. Entonces aquí lo que establece, vean aquí, las causas, las circunstancias de este fenómeno del abandono de los estudios universitarios. Acá, en cambio, es la descriptiva, que describimos nosotros. Describimos estos hechos, describimos estos comportamientos, describimos estas características, describimos estas formas de ser. No solo se refiere a personas, sino también a lo que puede ser una región, puede ser una ciudad, puede ser un grupo de simple en lo que tiene que ver en el agrícola, estas características de producción que puede ser en diferentes lugares que se dan. ¿Sí? Dentro de ellos. Aquí estamos describiendo igual. Nosotros hemos, por ejemplo, a investigar asimismo los procesos de producción del sector agrícola. Puede ser diferente en la región en la provincia del Carchi, sus procesos de producción pueden ser diferentes a los de los procesos de producción agrícola de la provincia de Loja, por ejemplo. Entonces estamos aquí nosotros describiendo esta parte. Estamos investigando estas características, estas formas, estas maneras de producir dentro de eso. Entonces, a la vez que nosotros hacemos estas investigaciones o se realizan estas investigaciones, nosotros vamos adquiriendo más conocimiento científico dentro de eso. Ahora tenemos esta investigación también que está dentro del grupo, según el conocimiento que se tiene del objeto de estudio, lo que es la investigación exploratoria. Entonces, la cual se realiza para un problema que no ha sido definitivamente, claramente explicado, no ha sido definido claramente. Es una investigación que ha quedado a medias y hay que explorar mucho más dentro de eso. ¿Sí? A la cual nosotros establecemos un mejor diseño de dicha investigación. Mejores métodos de
de colección de datos y selección de personas o de hechos. Entonces, este tipo de investigación exploratoria, aquí establece estos autores que el resultado de esta investigación exploratoria no son útiles para tomar decisiones por sí mismas. Solo se da una percepción de la misma, ¿sí?, sobre una situación dada. Entonces aquí tenemos un ejemplo de este tipo de investigación. Este tipo de investigación puede ser informal o formal. Exploratoria. Entonces nosotros vamos a averiguar de algo que no está definido, de algo que no está claro. Eso le llaman fenómenos. ¿Sí? De algo que no está definido, de algo que no está establecido claramente. Entonces aquí dice este tipo de investigación puede ser informal, que se apoya en información secundaria como son revistas de revisión de literatura, acercamientos cualitativos, discusiones informales con consumidores, empleados, administradores o competidores. ¿Sí? Exploratoria. Y acá tenemos la formal, a través de entrevistas profundas de grupos, enfoques de grupos, casos de estudio o estudios pilotos. Entonces aquí es como decir, nosotros vamos a explorar, vamos dentro de esta investigación. Aquí se tiene un ejemplo, dice, investigación sobre prostitución y trata de mujeres. Sí, que podemos hacerlo de manera informal o de manera formal, para lo cual, de manera formal tenemos que ir al lugar, no, tenemos que explorar eso. Por eso se llama exploratorio. O informal a través de documentos, a través de revistas, a través de comentarios, a través de otras personas o el relato de otras personas referentes a esto. Este es un problema. Estamos aquí, son ejemplos de problemas sociales, ¿no? Que se dan y que deben ser investigados. Un ejemplo de investigación exploratoria. Dentro de. Y tenemos este cuarto grupo que establece según el grado de manipulación de variables. Entonces, dentro de la investigación científica, aquí está la investigación experimental. Entonces, esta investigación experimental, ¿sí?, es objetiva, sistemática y controlada para predecir y controlar los fenómenos y examinar la probabilidad y casualidad de las variables seleccionadas. Entonces, dentro de esto nosotros establecemos, ¿sí?, o en otras palabras decimos nosotros que hay que hacer los experimentos respectivos. ¿Sí? Para ver el resultado que se puede dar de esta investigación. Entonces aquí tenemos nosotros estas variables dependientes y variables independientes. Y los participantes del control y la experimentación. Entonces muchos de esos experimentos, ¿no es cierto?, que se ha hecho, muchos de esta parte que hemos visto nosotros, que hemos oído, que generalmente que han hecho, son en otros lugares, ¿no? Que tratan de buscar alguna solución a un problema que se puede presentar, por ejemplo, de salud, ¿sí? Se ha hecho un sinnúmero de experimentos dentro de ellos. Se ha establecido un control y se ha determinado estas variables. Entonces, alguno de ellos no se ha llegado a la solución definitiva en la investigación. ¿Sí? Pero se ha mejorado dentro de ello. Tenemos que dar mucho, siempre se presenta estos
de estos avances médicos, porque siempre están luchando con estas cuestiones de avances médicos. O si no, nosotros, por ejemplo, decimos lo referente a este fenómeno de la contaminación, ¿cierto? Y ha habido algunas soluciones, pero no en su totalidad a la contaminación. Por ejemplo, la contaminación vehicular es un fenómeno, es un problema que se tiene. ¿Sí? Entonces, dentro de esta investigación, como han hecho los experimentos respectivos, entonces han probado nuevas técnicas, han probado nuevos métodos dentro de ello para poder contrarrestar esta contaminación vehicular que se presenta. Y encontramos nosotros también. ¿Cuál es una de ellas? No es completa la solución de la investigación, ¿no? Pero en parte se está mejorando. Entonces tenemos ahora nosotros, por ejemplo, los vehículos eléctricos. No sé si alguien ha visto ya los vehículos eléctricos. Ya existe aquí en nuestro medio, ya algunas concesionarias de vehículos ya están manejando, ya están, comercializando ese tipo de vehículos. ¿Qué es para evitar qué? La contaminación ambiental que produce los combustibles. Y así han ido estableciendo este tipo de investigación experimental. Entonces aquí dice un proyecto de esta investigación experimental, un proyecto, dice Marte, que ha sido una investigación conducida por científicos de la NASA con colaboración con el Centro de Astrobiología de España. Buscó simular una misión para perforar el subsuelo de Marte, del planeta Marte, de perforación del subsuelo del planeta Marte. Y ustedes van, por ejemplo, en el campo científico del universo, ustedes ven, ahí se aplica esta investigación experimental. ¿Sí? ¿Cuántos han mandado de estos países que tienen los medios, los recursos que han oído ustedes? Se ha enviado un satélite. ¿Con qué motivo? Con el motivo de investigar si hay algún tipo de vida, alguna noción de vida en algunos de los planetas. ¿Sí? Si hay agua, si hay alguna manifestación de vida en alguno de ellos. Esa probabilidad, que aquí busca simular, ¿qué dice? ¿Sí? Entonces han mandado un sinnúmero de esos tipos de satélites, han mandado un sinnúmero de esas situaciones, de esas cuestiones para poder investigar dentro de eso. Entonces están haciendo esos experimentos. Así en los avances también, en los avances médicos, los distintos experimentos. ¿Qué se van haciendo? Esto ya es un poco más avanzado porque se está experimentando dentro de eso. En la investigación viene esta parte de la experimentación. Muchísimos ejemplos que tenemos nosotros. ¿Sí? Entonces ya les pongo así como ejemplo esta parte de la contaminación. No solo en lo que se refiere a la contaminación ambiental de los vehículos, ¿no? Muchísimo. De las fábricas es un problema a nivel mundial de la contaminación mundial. ¿Qué se está haciendo para eso? ¿Sí? Se hacen los respectivos experimentos sobre ellos, unos que aceptan, otros que no aceptan sobre ello. ¿Ya? Y tenemos esta otra, según el grado de manipulación de variables, aquí son estas variables que tenemos, las variables dependientes y las variables independientes, entre las dos. Y los dos tipos de grupos participantes, el control y lo experimental, la experimentación. Y luego tenemos nosotros aquí la investigación no experimental, que se encarga de observar los fenómenos tal y como se generan en un ambiente natural para luego analizar.
Entonces aquí hay ningún tipo de experimentación, se lleva a cabo sin ninguna manipulación de las variables para generar algún efecto sobre la otra. Es sistemática y empírica. Entonces aquí dice como ejemplo, analizar el efecto que produce el consumo de alcohol sobre los reflejos humanos. Ya. Entonces, en otras palabras, el alcoholismo que decimos, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que se dice es observar, es ver esto, como no es experimental, ¿sí? ¿No? Observar este fenómeno tal y cual como se genera en una forma natural. ¿Sí? Y entonces nosotros vemos qué pasa con los reflejos humanos. Y hacemos esta investigación, ¿no? El consumo de alcohol, cómo está, cómo el efecto, cómo está el efecto en los reflejos humanos. ¿Qué pasa con las personas? Es en los humanos, ¿no? ¿Qué pasa por el efecto del consumo de alcohol? Los reflejos de las personas. Y eso sí nosotros podemos ver. Podemos nosotros ver ahí qué le está pasando a las personas que consumen bastante licor. ¿Qué está pasando con esa persona? ¿Cómo que actúa? ¿Qué se le va debilitando? ¿Cómo va en la parte de sus reflejos que tienen o sus movimientos físicos que tiene? ¿Cómo le va afectando eso? Se ralentizan. Sí podemos ver, ¿no es cierto? Podemos ver. ¿A qué ataca? A ver, ustedes, por ejemplo, el exceso de alcohol, ¿a qué ataca en el ser humano? ¿A qué le ataca? Al Al hígado. hígado, A la coordinación. Ya, no al no cerebro. puede coordinar bien su pensamiento. Ese es un reflejo humano. ¿Sí? ¿Qué más? El A ver, equilibrio. Ah, no sé. el equilibrio, pues el equilibrio. ¿Qué más? A ver. Actúa de una manera que no es normal. Ah, claro, pues porque, claro, la forma del comportamiento. Viajes en el reflejo humano, la forma del comportamiento. Entonces vemos nosotros personas, sí, personas que consumen alcohol y que son agresivas. Son altamente agresivas las personas. Otras personas, en cambio, que el efecto del alcohol en su reflejo humano le coge como una especie de tembladera, porque le está atacando a los nervios. Y se ven ahí como que están temblando esas personas. Entonces es un tipo de investigación no experimental, realmente. Solo como ejemplo establecido que se puede presentar. Ya, y tenemos dentro de este grupo también, dentro de este grupo, este es el cuarto grupo, el grado de manipulación de variables, que según este autor ha puesto esa clasificación, la investigación correlacional. Entonces aquí, en la investigación correlacional, se refiere a la investigación sistemática o estudio estadístico de las relaciones entre dos o más variables, sin necesariamente determinar una causa o un efecto. Entonces hablamos nosotros de variables, ¿no? Nosotros conocemos variables matemáticas. Hemos nosotros resuelto problemas ¿de qué? De variables. ¿Cómo se llaman cuando nosotros tenemos ahí en matemáticas las variables? ¿Cómo llamamos eso? ¿La resolución de qué?
A ver, acuérdense de matemáticas o no, o si estudiaron ustedes. Cuando dicen este problema tiene dos variables, o vamos a resolver este ejercicio que tiene dos variables, o qué más. Dos variables o dos qué. Incógnitas. Incógnitas. Variables o incógnitas es lo mismo en matemáticas. Entonces decimos, vamos a resolver nosotros este sistema. Este ejercicio que tiene dos incógnitas o dos variables. ¿No es cierto? Entonces, ahí ya estamos aplicando nosotros de esta investigación correlacional. No estamos estableciendo una causa, un efecto, ni un efecto, sino que vamos nosotros determinando la relación que tienen estas dos o más variables. Entonces, ¿en cómo le transportamos nosotros en la matemática? Sí, cuando resolvemos nosotros que decimos la resolución de ecuaciones con dos incógnitas o dos variables o tres variables, sino que aquí se refiere a otro tipo de variables, ¿no? Variables dependientes y variables independientes. Pero le hacemos relación con eso y resolvemos, para lo cual nosotros aplicamos un sinnúmero de métodos en la matemática, de algunos métodos, de algunos procedimientos para obtener ¿qué? El valor de esas incógnitas, de esas variables. Y aquí lo que establece es la relación entre dos o más variables. Por eso dice, vean aquí, este tipo de investigación principalmente busca establecer una relación, asociación, correlación entre dos o más variables que no se prestan fácilmente para manipular experimentalmente. O sea, la experimentación es que nosotros vamos a encontrar alguna cosa, estamos buscando en la parte experimental que hacemos nosotros, ¿sí? Vamos a encontrar un resultado óptimo de lo que estamos experimentando y tenemos dos o más variables, pero estamos manipulando las variables. Por ejemplo, los científicos dicen para descubrir una nueva medicina, ¿sí? Hacen el experimento respectivo, ponen fórmulas, desarrollan fórmulas, crean fórmulas ellos. Nosotros que tenemos en la parte, tenemos que apegar un poco a la parte esta de medicina, ¿no? Entonces nosotros que nosotros demandamos por alguna molestia, alguna enfermedad, una medicina, esa medicina que fue fabricada tiene una fórmula. ¿Sí? Entonces esa fórmula que se estableció fue experimentada 2, 3, 4 veces, tiene una, dos variables de esa fórmula establecida. Entonces, una variable una variable que es interna para el paciente, puede ser de esas variables. Entonces, con esto, usted dice, con este medicamento me va a aliviar el dolor de estómago, por ejemplo. Tiene una composición, es una fórmula. Es una composición que está hecha, ¿sí? Y que se ha ido experimentando para que dé el resultado respectivo. Entonces, las medicinas curan, pues, a los enfermos. Estoy ya curado. Pero se ha hecho a través del experimento. En cambio, acá, en lo que tiene que ver, de la parte de la otra investigación que hacíamos, nada se refiere a la parte experimental. Y la correlación no se presta fácilmente a la manipulación experimental, sino que relaciona, asocia y correlaciona dos o más variables. Ya, entonces, por ejemplo, aquí dice, aquí pone un ejemplo de esta investigación correlacional. Para probar de la hipótesis de escuchar música disminuye los niveles de la presión arterial. ¿Será cierto? Que la música relaja a las personas, ¿sí o no? Entonces dice, pero determinado tipo de música. Entonces me voy a hacer, esto me va a aliviar, me va a bajar la presión, voy a estar más tranquilo, como un relajamiento. La música. Sí, aquí vean, disminuye los niveles de la presión arterial. Entonces, este tipo de investigación, en cuanto a este ejemplo, se puede conducir de dos maneras. Experimental,
Entonces, agrupar las muestras y hacer que un grupo escuche la música para luego comparar los niveles de presión arterial. Entonces, llevamos un sinnúmero de personas para que oigan un determinado tipo de música para ver si existe este relajamiento y le nivela la presión arterial a las personas. Una vez que hayan escuchado la música, ¿cómo experimentan tomando la presión a cada una de estas personas? Y para ver si es que este tipo de investigación se establece de que a través del escuchar música no solo es un alivio, pues nos relaja, nos mejora hasta el ánimo. Dice un determinado tipo de música, a ver, nos alegra, otras en cambio, bueno, también nos entristece, depende cómo estemos anímicamente, todo eso, pero sí nos da a veces un alivio, una tranquilidad a veces. Y lo hacemos en forma experimental o a través de una encuesta. Entonces en la encuesta preguntar a las personas cómo se sienten y qué tan seguido escuchan esta música para luego comparar entre ellos. ¿Cómo se siente la persona? Este es como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo de esta investigación correlacional que busca asociar, busca correlacionar, sí, busca establecer esta relación entre dos o más variables. Dentro de ahí tenemos una parte de una investigación. Como ejemplo dentro de eso. De esta investigación correlacional. Ya digo aquí, lo que pone es este tipo de investigación que se puede conducir de dos maneras, experimental y a través de encuestas. Aquí lo hacemos en forma experimental. Al final del grupo de personas que escucharon la música, sí, como les digo, se les toma la presión para ver si está normal la presión de ellos. Entonces, ha nivelado la presión arterial de las personas. Y acá preguntarles cómo se sienten. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Hablamos nosotros de esta parte de correlación.